Bueno, terminamos datos de filiación. Ahora sí nos toca motivo de llamada. ¿Por qué tenemos aquí a Oye, los hago. los hago qué? No, esos no. No, Ya estaba asustado. No, eso no vamos a hacer. Confirme el motivo de llamada. Bueno, vamos entonces a la primera pregunta. Esto es como rápido y lento al mismo tiempo, como tú lo quieras llevar. Eres tú el protagonista de esto. Cuéntame, ¿qué se siente para ti dejar lo operativo? Me imagino que a ti te gustó mucho trabajar en ambulancia. Toda tu historia es como muy desde la parte operativa. ¿Qué se siente dejar la parte operativa de un paramédico? Es el alma, creo yo, de la ambulancia, y dedicarte a firmar papeles, a estar administrativo? Complejo es. Sí. Es duro. Podría decir que entras en una etapa de duelo. ¿Sí? ¿Te dolió? Depende de la pregunta. Lo que te estoy preguntando. Sí. No, mira, no me presenté yo a mi último turno de ambulancia en bomberos. Uh-huh. el 31 de diciembre con la Joby Carrera. Y justo tenía aquí al lado, en X3. No me presenté porque temía mucho que vaya a extrañar más de lo que debía. Yeah. Y de hecho lo hice, ¿no? Mi último turno fue el 28 de diciembre de ese año, del 2012, en Bomberos Quito. Uh-huh. ¿Sí? Y lo guardo como un grato recuerdo. Muchas experiencias bonitas, muchas experiencias en las cuales tú tienes la oportunidad de recordar todo lo que aprendiste, todo lo que te falta por aprender, porque la vida es eso, es un proceso de enseñanza, ¿no? Uh-huh. Todo lo que te falta por actualizar, y eso es importante. Uno debe tener la mente abierta para poder actualizarse, evolucionar, entender que todo cambia, todo evoluciona, ¿sí? Y que hasta el proceso de educación, ustedes que son educadores lo saben mejor que yo, es que todo cambia. En ese contexto, sí me dolió bastante, y es por eso que después de haber ingresado, lo primero que empecé a hacer es tratar de unir eso, ¿no? Hacer una amalgama entre lo administrativo y lo operativo. Mezclar los conocimientos de administración de empresas y marketing, y mezclar los conocimientos de atención prehospitalaria con la forma de ser de uno y tratar de sacar algo adelante, ¿no? En ese entonces hablamos de que en el 2013 el EQ 911 en la ciudad de Quito tenía no menos de un mes. Estaba dando en diciembre del 2012 se inauguró. Pollito. Entonces, claro, lo que existe ahora es una estructura a nivel nacional con más de 60 consolas o centros reguladores, en fin. O sea, tú viviste la evolución de la prehospitalaria literalmente. Sí, a nuestra manera como país, porque muchos dicen, no, lo que están haciendo ya es erróneo. No está ni bien ni mal, tal vez diferente. O sea, sí, hay que ser propositivos. Hay muchas personas que te dicen, eso está mal. Ok, explícame qué está mal. Claro. Y hasta ahora sigo esperando. Claro. Ustedes tienen guardadas ahí, yo tengo una visión bastante buena. Tienen una pregunta pepa. Uh-huh. Y tengo la respuesta, quizás no les va a gustar. Ya vamos a llegar abajo. Ya llegaremos. Pero a la gente. Aquí estamos como cuando estamos con Jaime Bailey. Exacto. A calzón quitado. A calzón quitado, sí. Okay. Bien, chévere. La siguiente parte sería, amigo, tú has participado de diversidad de procesos administrativos dentro del Ministerio de Salud, que se incluyen compras de ambulancias, procesos de unificación, como tú estabas hablando. ¿Qué tan fácil fue hacer eso o qué tan difícil es trabajar sobre esa línea? A ver, diferenciemos. Sí, el componente administrativo, si tienes bases administrativas, pues fluyen. Ser servidor público no es sencillo. Uh-huh. Eso hay que ser claro. Por supuesto. No es sencillo. Por varias razones. Voy a mencionar las más comunes. El quibus, uh-huh, el SIMBRA, el silencio administrativo, que el informe, que la jerarquía. Pero te acostumbras, sí, y fluye. El problema en el componente administrativo, pero si tú no conoces o no tienes elementos administrativos o bases administrativas, pues de seguro es mucho más complejo. Claro. ¿Y por qué? Puedes tener un excelente profesional de la salud, opera muy bien, un médico,
especialista, opera en tiempo récord, etcétera, Tiene etcétera. buenos marcadores. Buenos indicadores de su producción quirúrgica. Y dices, "Ah, hagámoslo gerente". Y a ese profesional, que es excelente operando, listo, aquí está la planificación operativa del año y aquí está el presupuesto. Si esa persona no tiene conocimientos Las bases. administrativos o las herramientas o las bases o un equipo de apoyo, pues evidentemente su primer día va a estar frustrado. O sea, la realidad es que no es Grey's Anatomy, que a lo mejor cirujano lo hacemos de administrativo y el hospital se vuelve una maravilla. ¿No? Entonces eliminemos las maestrías y los posgrados en administración en salud. Claro. Exacto, o sea, hay que tener preparación. Ese es Sí, ese sí, es el no, tema. o sea, hay que buscar el equilibrio. Exacto. Porque el hecho de que tengas un posgrado, una maestría, tampoco te hace bueno. Exacto, obviamente. Entonces hay que buscar un equilibrio. Y de lo que tú mencionabas, vamos a dividirlo y hablamos de lo menudo. Hablemos de lo cotidiano. Por ejemplo, del fondo de la prehospitalaria Sí, en el me oigo. componente administrativo. Aquellos que nos escuchan, nos miran, para sacar la hoja 002, anexo 002 en el país, ¿cuándo la empezamos a escribir? Es una bronca de Hace 2007, 2006. 2006, a inicios del 2006, se empezó a escribir. ¿Sí? En el Centro de Salud número 1. 2006, 2007, y salió a finales del 2007 y se publicó en 2008. 3 años. Para llegar en consenso a unificar una hoja con un montón de gente. Un relajo, que se Sí. arma con eso. Claro. Y esa hoja, hasta la fecha, no ha recibido una modificación oficial. Oficial, porque cada quien le ha hecho lo que quiere. Correcto. Lo que ha podido. En el Ministerio de Salud Pública se hizo una modificación de esta hoja y quedó muy bonita. Se hicieron talleres, concursos, programas, y esa hoja está lista desde el 2017. Y es hermosa. Y la hemos testeado. La conoces. Sí. Pero no sale. ¿No te frustra eso? O sea, tener un trabajo... Mi cara Sí. no dice que estoy frustrado. Míralo, oye. Sí, me refiero a la gente, ¿no? O sea, para que la gente entienda esto, de tener un trabajo 1000% operativo, ¿no? De dar compresiones, intubar a un paciente, hacer un trabajo que a la gente le puede servir y que se llama, ¿no? La mierda eso. No, tampoco puedo desechar. El trabajo está ahí. Síguete. El equipo Sí. que está ahora, estoy seguro que va a tratar de sacarlo. ¿Y saben por qué no salió? Porque tenía que salir con todos los formularios de toda la historia clínica única Una actualización fusionados, de todo. todos. Claro. Entonces, claro, nosotros hicimos nuestra tarea, pero el resto no la hacía. Claro. Pero esa hoja está lista, Está ahí. bellísima. O sea, vos dejaste haciendo los deberes. Eso. El equipo hizo, a ver, pero eso es un trabajo en equipo. No es, No es René Abarca únicamente. Cuando Es René yo- Abarca el que se siente y está la hoja en Excel. oye, pero puedes usar cualquier herramienta tecnológica, pero el Excel es la base. Sí, claro. Al que diga lo contrario, No sabe Excel. no ha visto todas las funciones del Excel. Sí, Es. exacto. Es que solo es control C, control V. Por supuesto. Entonces, hablemos de cosas de este tipo, ¿no? Manual de comunicaciones. Hoja de... No, está publicado. Publicado. Sí. Eso quiero. Vas a los publicados ahorita, ¿no? No, Vamos, ¿qué le deben? hablemos de protocolos, por ejemplo. No, pendiente. 3 procesos fracasados de elaborar protocolos. Por varias razones. O por el departamento de normatización, o porque la planificación se rompió, o porque votaron a las personas que tenían que trabajar, porque como les dije, el departamento de normatización antes era grande. Hasta antes de que yo salga, el departamento se redujo a 1 o 2 personas. O porque las personas y los profesionales que estaban dentro del proceso de elaboradores, pues unos cumplían, otros no. Entonces, las razones son muchas, son múltiples. Entonces, claro, ¿qué es más sencillo? ¿Crearte algo de la nada o coger, copiar y adaptar? Una adaptación de guía de práctica clínica, por ejemplo. Claro. Un proceso de estas características, normatización te decía, entre 6 a 8 meses. No le bajé del año. Eso es demora. Los protocolos del 2010 que salieron en el 2011 de atención prehospitalaria, los últimos vigentes, han sido modificados 3 veces. ¿Sí? Y trabajados por muy buenos profesionales, pero no han salido por temas burocráticos.
Y cuando hablamos de burocracia, hablamos en el concepto de lo que dice Cantinflas, ¿no? Que burocracia es el poder en el escritorio. Es decir, que tú lo haces, pones el conocimiento, el profesional vino, pero el trámite se queda en el escritorio. Claro, se queda en el papelero. Ahí. Porque Lo pesado 3 veces nos cambiaron de formato. para presentar el proceso. Sí. Entonces, mira, y habíamos planteado alguna vez, nos decía, no saquemos todos los protocolos, saquemos lo más importante. ¿Es que todo es importante? No, vamos con las emergencias tiempo dependientes. Claro. Las tiempo dependientes. ¿Cuáles son? Como quieran llamarle, ictus, ACV, SB, stroke, lo que quieran. Tiempo dependiente, sí. Que necesite el prehospitalario una guía para que no esté dudando. ¿Y ahora qué hago? ¿Cincinnati? ¿O hago Los Ángeles. Los Ángeles? ¿O Nice? ¿O la última de Face. Face? Face, Fast, todas. ¿O qué haces? ¿No es cierto? O la última que nos mandó el Chief Cardona, ¿no? Ya no recuerdo en este momento. Pero eso necesita estandarizarse, tiempo dependiente. Pero, nuevamente, se cambia el formato o que hay que testearlo, etcétera, etcétera. Entonces, estoy seguro que el equipo de profesionales que va a estar trabajando ahí lo va a sacar, pues que es algo que se necesita. O sea, sigues confiando vos en tu ex departamento a morir. En la gente. Creo. Es que Bueno, tú confías en la gente En la gente con la que trabajo. y en la gente con la que no trabajas. Si no los conozco, no. Yo soy desconfiadísimo. Ok. Yo tengo fe en las personas porque hay que creer en algo. claro. Entonces, que si me equivoco después, pues bueno, pero las personas tienen que seguir. Es algo que se necesita. Y si no, por último, pues hay que escribir por fuera, ¿no? Que es lo que estamos haciendo. Perfecto. Eso. Va. Perfecto. Y lo último, que es una pregunta que a todo el mundo le atormenta. ¿Es tan sencillo, tan complejo comprar procesos de ambulancias? Pues es complejo. La gente, los departamentos administrativos tienen temor de involucrarse en tema de adquisición de ambulancias. ¿Por qué? Porque a diferencia de comprar un auto, estás comprando un establecimiento de salud. Sí, Obviamente. tienes que ver elementos. El vehículo. Solo voy a mencionar un elemento del vehículo que tiene que fijarse el Estado, la institución que compre un vehículo de ambulancia. Es la norma de combustible. Por ejemplo, si tú vas a traer al Ecuador una ambulancia, Un vehículo que sea ambulancia. un vehículo que sea construido, sea en primera fase o en segunda fase, ambulancia, tiene que tener una norma y que debe ser compatible para el Ecuador. Y si no es compatible, pues tienes que hacer el trámite para que ingrese al Ecuador. Y si ya hiciste ese trámite, tienes que ver que tengas el presupuesto para hacer el mantenimiento durante toda la vida útil de ese vehículo. Claro. Entonces, cuando hablo de primera fase y segunda fase, hablo de lo siguiente. Primera fase es coger un vehículo desde el chasis, desde su origen, y modificar el chasis. Para eso, tú como fabricante tienes que autorizar que se haga esa modificación. no pierda Es garantía. ingeniería, para que no pierda garantía. Y cuando hablo constructor de segunda fase, significa que al vehículo que salió de fábrica, Le adaptas. le adaptas el pack. Un pack, un habitáculo. Porque esto Parte generalmente... de la carrocería. No, parte del kit del habitáculo asistencial. Esto generalmente en la segunda fase sucede con los vehículos mal llamados tipo 2 o las tipo van o furgonetas. ¿Sí? Perfecto. Entonces, a una furgoneta tú, ¿sí? Coges, bajo constructor segunda fase, coges, ingresas y pagas. ¿Sí? Todo esto bajo norma. Estoy omitiendo un montón de cosas Claro, que resumiendo todo. Sí. si hay algunos colegas que me ven a decir, este man está omitiendo un montón de cosas, sí. Si Claro, tienen pero más es que dudas, por favor. alcanza. Que no es Todo el una tiempo. lista de Oye, eso. pero si es que tienen dudas, No, sí, claro. me escriben aquí abajo, aquí, no sé dónde. Aquí abajo. Aquí abajo, ya. Y con mucho, estoy practicando la emoción. Vino entrenado. Vino los videos de Exacto. Exacto. Entonces, es complejo. Ahora bien, cuando tú vas a comprar una ambulancia, cuando vas a traer una ambulancia, cuando vas a identificar tu necesidad de ambulancias y ya tienes identificada, tienes que saber, ¿necesitas 4x4 o 4x2? ¿Dónde va a conducirse la ambulancia?
Si es 4x4, ¿es automática o manual o permanente? Claro. Si el combustible es a diésel o a gasolina. Si es a diésel, el vehículo, la norma aquí en el Ecuador es Euro 3. ¿Qué significa? Que si traes un vehículo con norma Euro 5, Euro 6, que es lo que ahora se construye en Europa, viene acá al Ecuador, le tanqueas, se dañan el sistema de inyección, se daña y se pasmó. Ah, pero es que puedes traer con un sistema de inyección adaptado. Sí, pierdes garantía. Entonces, ese es un tema complejo, ¿no? Por eso tienes que escribir los términos de referencia. No es de soplar y hacer botellas. Claro. Ya, solo con el vehículo. Vamos al equipo biomédico. Uf. En el equipo biomédico, que es la camilla. Alto, ancho, ¿Cuál es largo. el estándar? Claro. Sí, mira, Sistema de una seguridad. camilla es de 1 metro de largo, ¿no? 1 metro 90 centímetros más menos 8 centímetros. ¿Sí? Pero si alguien te entrega una, así dice la ficha, ¿no? Si alguien te entrega una con 1,82 m, entra, sí, porque la ficha dice que sí. Pero si metes a alguien de 1,82 m, no alcanza, mejor la de 1,90 o más, ¿no es cierto? Claro. Todos esos elementos a ese nivel de detalle tienen que estar bien escritos. La ley ecuatoriana te dice que todo bien que se adquiera acá debe tener garantía, una garantía técnica, es decir, que todo lo que se compre debe tener una garantía de al menos 2 años, ¿no es cierto? A partir del 3er año, el Estado, es decir, el IES, el MSP, los bomberos, tienen que tener asignada o certificado fondos para el mantenimiento preventivo y correctivo, de sus que sí lo puedes planificar de acuerdo a la ficha de sus vehículos por toda la vida útil. Si no, no puedes contratar. Si no, no puedes adjudicar. ¿Sí? Y lo último, cuando me preguntan, ¿hay producción nacional de ambulancias en el Ecuador? ¿Cuál creen que ustedes sea la respuesta? Yo creo que es muy complicado la respuesta, ¿no? O sea, yo creo que sí hay producción nacional, pero yendo a la parte técnica que tú mencionas, ¿no? ¿Cuál es la norma técnica de esa producción nacional? ¿Ok? O sea, hablamos de segunda fase. Eso Claro, es lo que es. exacto. Sí y no. A ver, aquí en Ecuador, la primera, para responder esa pregunta deberíamos preguntarnos, ¿hay norma de ambulancias? Exacto. Hay norma de construcción, seguridad, de del construcción, vehículo. de ensamblaje, sí hay. Hay una norma que es la INEM 2512 del 2009, que es una copia textual de la norma americana, la Federal K 1822F. ¿Sí? Esa existe, pero es una norma voluntaria. Entonces, el Ministerio de Salud Pública lo que hizo es no coger esa norma, sino coger ciertos atributos de la norma y ponerle en una matriz de requisitos. Ya, Claro. Y eso es lo que se usa. Claro. Y para responder la pregunta que yo mismo hice, si hay constructores de segunda fase. Uno con norma creo, o 2 máximo, y muchos sin norma. Claro, aquel maestro que dice, vea, tengo una furgoneta, una Kia Pressure, claro, venga, saque los asientos, Yo le doy pongo, hermano, yo le armo y le pongo nomás la camilla, Claro. y le pongo las balizas y todo chévere, baratito. Y se olvidan del centro de gravedad, Claro, claro. de la aceleración, de todo lo que denominamos en la fisiología del transporte sanitario, ¿no? Y eso, mezclado con el tema de la norma de un vehículo, pues es complejo. Claro, claro. Es por eso que cuando yo veo una camioneta Mazda BT50 hecha ambulancia, sí me da un poco de temor. Y perdón por las marcas, no tenemos conflicto con las marcas. Con ninguno. Nadie nos auspicia ni nos paga nada. Todavía no nos hemos hecho pauta. Ok, Cuando pautemos ahí, no hay, te avisamos. no hay pauta. No hay pauta. Y ahora te voy a decir Boscan. Como quieras, pero no hay pauta. Ok, menciono esto porque no sabemos qué proceso se hizo para que esa camioneta, que es un carrazo, Sí. que está hecho para, ojo, un vehículo, esa camioneta está hecho para el punto A, llega, carga una cantidad de peso, transporta y descarga. Cuando tú haces una ambulancia y coges un cajón, de la forma que lo hagas, y le pones sobre ese vehículo,
y es peso muerto Claro, durante todo, toda la todo, vida todo, útil del claro, vehículo. Si ese vehículo no fue adaptado desde fábrica, reforzado sus paquetes y todo, ¿qué podría suceder? vas a tener una disminución de la vida útil del vehículo. Uno, afectación como tal. Entonces, eso es construir sin norma. Y eso cualquier persona te lo hace. Claro, claro, claro. O sea, hay artesanal sin norma. Por supuesto. Entonces, hay varias normas, ¿no? Hablemos de la ecuatoriana que hablamos, ¿no? Justo, si quieren, alguno de los dos quiera colitar, estoy tratando de escribir algo bonito. Tenemos ya el listado de todas las normas de construcción, de algunas normas de construcción de ambulancia de las Américas, ¿sí? Entre esas está la NFPA 1917, que va a evolucionar. Está la Federal Triple K, está la IRAM de Argentina, está la chilena, está la colombiana, y nos encontramos con algunas novedades en otros países. Entonces, no es un problema del Ecuador, ojo. Eso es importante. Es un problema, es un problema de la región, claro, de la región. Cuando dicen, solo en el Ecuador pasa, no, chicos, no pasa. Entonces, ahí nomás. Aquí no estamos tan mal como en otros lados. Sí. Bien, chévere que esto nos hayas explicado desde la parte muy técnica para que la gente entienda un poco el proceso. Vamos a la siguiente pregunta. Cuéntame un poco, en un resumen general, qué es lo que pasó con el proceso de los paramédicos 1, la gente que está trabajando que no tiene título y la disminución de los sueldos de los proveedores de salud, de atención prehospitalaria aquí en el Ecuador. Ok, voy a tratar de resumir. Sí, un resumen chiquito para ir cerrando. Híjoles. Sí, nos falta un par de preguntas, el score ficha y cerramos. Ok. ¿Cómo va ese score? Todavía no te... ya. Vos tranquilo, vos dale. Ya, muy bien. Espera. A ver, aquí hay que puntualizar algunos temas. Sin embargo, es necesario que en el tema del talento humano, voy a poner fechas. 2012, el Ecuador, mediante decreto ejecutivo, comienza a construirse los EQ91. ¿Cierto? Sí, Decreto ejecutivo 988-2011, el entonces presidente dijo, hágase 16 centros a nivel nacional. Mismo estándar. En el 2012, el Ministerio de Salud Pública, rector de la salud, le correspondía atender el artículo 1 de dicho decreto ejecutivo y el artículo 2. Y el Ministerio de Salud Pública en ese entonces dice, ¿y ahora? Si no ha habido ni departamento que lleve eso. Claro. Entonces ahí crean el Departamento de Unidades Móviles. Y en el 2014 crean el Departamento de Atención Prehospitalaria, Atención Prehospitalaria y Unidades Móviles, la punto. Flash, que hasta ahora existe. Para hacer una realidad el tema de la prehospitalaria en el país, que no es que no existía, pero a gran escala, porque claro, mucha gente me dirá, en Quito, si éramos capos, Quito, Guayaquil, Cuenca. Siempre hubo ambulancias. Cuando hablen en Guayaquil de los hacheros, de la época de los 70, de los 80, por ejemplo, hay mucha historia. Guayaquil, el cuerpo bombero más antiguo de las Américas. Claro. Entonces, ahí hay otra cosa para escribir, ¿no? La historia de la prehospitalaria en Ecuador. Está largo encontrar eso. Entonces, para poder hacer esto realidad, Alejo y Edwin, el Ministerio de Salud Pública crea un proyecto que se llama Mi Emergencia. Un proyecto con fondos de inversión de la China y una contraparte ecuatoriana que tenía como misión, morochamente, comprar ambulancias, comprar radios y equipos de todo tipo de radios, capacitar talento humano, contratar talento humano y fortalecer los servicios de emergencia. Y fin. Y dentro de eso, hay muchas cosas. Claro. Y entre eso se compraron 2 helicópteros y una aeronave. ¿Dónde están? No me interesa este. Tú conoces algunos. Sí. No me digas, paguen los viajes. No tengan eso. Más adelante. Más adelante. Entonces, el Ministerio de Salud Pública pasa de tener... A ver, esta pregunta es para ustedes, fichas. ¿El Ministerio de Salud Pública tenía ambulancias prehospitalarias antes del 2012? No. Depende.
Porque Al menos ¿a qué una. te refieres con ministerio? Si hablas de hospitales, Alguna instancia del Ministerio de Salud Pública en cualquier parte del país tenía una ambulancia dedicada exclusivamente a hacer atención prehospitalaria antes del 2012, no, ahí sí. No. se equivoca. En el 2008 se inauguró el primer 911 del país, público, estatal, nacional. Y ustedes dicen, ¿pero cómo? Bolívar, en la provincia de Bolívar, en la ciudad de Guaranda, ¿sí? Se inauguró en el segundo semestre del 2008 el primer 911 del Ministerio de Salud Pública. Ya. Responsable de eso, Alex Camacho Vázquez. Ok, doctor Alex Camacho. Carla Serrano, bueno, a la gente de Guaranda les estimo mucho. Y ellos, Giovanni Torres, Claro. colega de ustedes, promoción. Sí, promoción. Entonces, esa era la primera ambulancia prehospitalaria del Ministerio de Salud Pública desde el 2008 hasta el 2012. Todo ese tiempo, la única prehospitalaria. Que sí hacía, pero que Estaba haciendo la prehospitalaria. Sí, exclusivamente. Y Cantón Guaranda. Sí. Entonces, ahora, pasar de una a más de 200, perfecto. Una matemática. Por una ambulancia, a lo básico. Una ambulancia, ¿cuántas personas? 2. Al mínimo, porque tenías que calcular al mínimo porque no había muchos recursos. Mucho dinero. Claro. Un responsable de ambulancia y un conductor. 20 turnos de 24 horas. 24 horas por 4, 168 horas, excepto febrero. Entonces, equipos. 4 conductores, 4 paramédicos por cada ambulancia. En el 2012 y 2013 llegaron las 200 ambulancias en 3 periodos, ¿sí? Más las otras que ya existían, más las que gentilmente la Policía Nacional donó. Les quitaron 32 ambulancias, más 22 ambulancias que el SWAT FONSAT le retiró, el Estado le retiró al SWAT FONSAT 22 ambulancias, que esas sí no estaban siendo utilizadas la gran mayoría. Total se llegó a tener 291 ambulancias, entre 289 y 291 ambulancias. Saquen una calculadora ahí, 289 por 4. Puta, yo Con no todo eso. Tabla de 289. Ya, cerremos en 300 ambulancias. Ok. 300 por 4, mucha plata. 1200. 1200. Claro. 1200 personas, al mínimo. Y verás que no estamos contando que el resto de diferencias. Sí. 1200 personas para el 2013-2014. Paramédicos. Solo en sueldos ahí. No, 1200 personas. 1200 Solo como personas. talento humano. Que tú, Alejandro Aro, Debes necesitas conseguir 1200 paramédicos para equipar esas ambulancias. En el 2014. Claro. ¿Cuántas personas habían graduadas a esa fecha? Ahí sí metemos a mí la elección porque no sé. Menos de 1000, obviamente. Agosto del 2015, es un dato que lo tengo, lo puedo enviar si necesitan, compartir. 669 profesionales prehospitalarios titulados registrados. O sea que sí hay. Sin contar los que fallecieron, los que... Exacto. Así quieras contratar a toditos, no te alcanzaba. Claro, Estamos hablando de casi el 50% que a esa fecha. había a esa fecha. Y todos concentrados en una sola ciudad. Ujú. Casi. Ya vamos casi a hablar de eso. Todos Casi querían todos trabajar en en sola Entonces, ciudad. entonces, claro, cuando a mí me decían, no, pues que es la ciudad de Quito, y la prehospitalaria. Ok, muy bien. Carchi necesita prehospitalaria, por supuesto. Claro, obvio. Claro. 10 ambulancias en Carchi, estamos hablando de 40 tecnólogos en emergencias médicas o licenciados. ¿Había en ese entonces? No, claro. ¿Y Barra? No. En Guayaquil de 25 ambulancias, estamos hablando de 100 prehospitalarios. Se contrataron 98 médicos y 2, Porque no había técnicos. paramédicos. No había. porque no había. Obviamente. En Sierra Centro, en Manabí. A ver, entonces aquí viene una suerte de oferta y demanda, ¿no es cierto? Claro. Sí. ¿Cuántos tecnólogos teníamos? Teníamos casi 700. ¿Cuántos estaban? 1200. ¿Quiénes? Solo el ministerio. ¿Y el IES? Claro. Bomberos. El IES 90 ambulancias, que las unió en el 2016-17. Bomberos, son más de 214 cuerpos de bomberos. Claro. Estamos hablando de 115
Entre 98 y 115 ambulancias. Policía Nacional a la fecha tiene 13 ambulancias. Y así. Qué loco. Solo de atención prehospitalaria. Entonces, y a eso... Cada vez se reducía la cantidad disponible que tenías. Entonces, ojo, a esa fecha yo no era jerárquico superior, yo era Ya me técnico, Qué chico. era un técnico, un profesional técnico. Entonces, ¿Qué hacemos? el proyecto contrata médico, conforme se iba abriendo un ICU, se iba contratando gente. Claro. Hubieron tecnólogos de Quito que se fueron a trabajar en Galápagos. Sí. ¿Sí? Y claro, con el doble del sueldo, pero igual pasaron el año, regresaron. A eso, entonces, todos los que entraron hasta el 2014 entraron por inversión. ¿Qué significa? Con los fondos del proyecto. Hasta el 2015, que se cerró el proyecto, diciembre del 2015, seguían en inversión. A finales del 2015, a inicios del 2016, como el proyecto ya desaparecía, ¿qué significa esto? Que cuando tú tienes un proyecto, tú puedes contratar gente. Claro. Y no necesariamente le atas a un manual de puestos, porque es un proyecto, tiene una vida, un inicio y un fin. Correcto. Punto. Pero ese proyecto, para saber que funcione, tiene que quedar en algo visible. Ese visible era la dirección de prehospitalaria. ¿Cómo justificas la continuidad de los fondos que de proyecto tenías un gasto de tantos millones de dólares por año recurrente, pasarle a algún lado a un presupuesto porque el proyecto ya se fue? Claro. Tenías que crear una estructura. ¿Sí? Entonces, el Ministerio de Salud Pública, entre la Dirección Técnica y la Dirección de Talento Humano, se reúne y hace un informe y dice: tengo tantos médicos trabajando, tengo tantas enfermeras trabajando, tengo tantos licenciados en emergencias, tantos tecnólogos y tantos bachilleres. Bachilleres. Es que la descripción es bachiller. Claro, sí. Yo fui bachiller hasta que me dieron el título, sin embargo, he tenido varios años trabajando en ambulancia. Sí. Y todos los demás que hasta antes de obtener su título eran bachilleres haciendo ambulancia. Tú también. Entonces, es una realidad que no se debe olvidar. Punto número 1. Punto número 2. Entonces, bajo esta lógica, ¿por qué contratamos bachilleres? Mira, entonces, ¿por qué contrataron bachilleres si ya vemos muchos titulados? A ver, las personas que se iban contratando, y no los contrataba yo ni la dirección, lo contrataba cada coordinación zonal, cada establecimiento de salud, contrataba en función a perfiles temporales. Es decir, cuando nosotros mandábamos a Riobamba, contrate tecnólogo en emergencias médicas con al menos 6 meses de experiencia. Usted ahora pide eso y posiblemente encuentra. Sí, claro, pero en ese tiempo... Pero pide en el 2013. ¿De dónde me no saco hay. esto? Tengo experiencia, sí. Entonces, por ahí te parece, ¿tiene experiencia? Sí, Sí. vea, yo estoy estudiando. Apareció muchas personas que están estudiando. O tenían experiencia de rescate, socorro. Por supuesto. Bomberos, instituciones, claro. Exacto. Hospitalaria. De hecho, muchos que empezaron, muchas personas que estaban trabajando con nosotros, me refiero, estaban trabajando con el Ministerio de Salud Pública, que empezaron entre su cuarto o quinto semestre, se graduaron, se titularon y continúan. Claro, con su propio trabajo, claro. Con su propio trabajo. Con su propia plaza. Eso. Sí, entonces, cuando me dicen, no, pues era fácil. El papel aguanta todo. Claro. Si tú ponías para Galápagos, contrátese tecnólogos de emergencias médicas, no hay. En Guayaquil, contrátese tecnólogos, hasta ahora no hay. Claro. A menos que vengan los de acá, se formen. Bueno, ya se están formando, ¿no? Sí. Sabemos que Sí. ahora hay Ya hay instituciones de educación superior. Esta no es Cuña, la UTE, una de ellas. Está Stanford en Cuenca. Está en Imbabura hay 2 instituciones de educación superior que recibieron la autorización hace 2 meses ¿Así? Entonces, para ya hay. ser tecnólogos en 2 años. 4 Así. semestres, baratito. 4 semestres, barato. Sí, claro. La lógica es otra. Ese es para otro. Ese es ese es otro, Es otro podcast. tema, otro podcast. Sí, es otro tema. Ahora hablamos de otro tema de... Pero bueno, Pero la idea que en este punto se plantea es el hecho de que hubo una necesidad en un momento y en un tiempo específico que no se pudo cubrir, sobrellevar. por supuesto. No se pudo cubrir. Hoy estamos hablando de época diferente,
puedes, como vos dijiste hace un minuto, o sea, hoy puede ser que vos preguntes, necesito tecnólogo con experiencia de 6 meses, puedes encontrar. Puedes encontrar, es probable. Son momentos diferentes. Y aún así hoy es difícil encontrar gente en ciertos sitios. Sí. Y la gente no quiere ir a trabajar a ciertos sitios. Y eso también es la verdad. Sí, es justo lo que estábamos hablando fuera de la entrevista, ¿no? Que yo le escuchaba a René que decía, vea, profe, necesito que me acolite porque quiero buscar trabajo. Sí, ñaño, yo tengo una plaza en, no sé, la provincia X. No, pero es que yo quiero trabajar a la vuelta de mi casa y no gastar pasaje y quiero que la ambulancia esté parqueada ahí en la puerta de mi casa. Claro, o sea, yo creo que eso es una de las cosas que a veces la gente no lo entiende. Es ¿no? una No realidad. lo visualiza. Miren, Loja, Zamora, Napo, Orellana. Los paramédicos de Napo y Orellana son de Quito. Sí, sí. ¿Sí? De Sucumbíos son de Quito. Claro. Y no significa que allá no hay gente capaz, por No, supuesto, sí, claro que la hay. pero no están formados. Exacto. Y hay algunos que sí se han formado. Entonces, Y ahí viene la segunda parte de lo que tú dices, ya se están abriendo instituciones de educación. por supuesto. Ahora, hay que mantener nuevamente el equilibrio, la oferta versus la demanda. ¿Cuántos formo? ¿Cuántos necesito? ¿Y en qué tiempo? Claro. Entonces, a mí no me sirve formar como una fábrica en línea, en el número de producción en masa, Sí, se van a acabar Sí. las plazas. si no obedece a una oferta, ¿sí? Perdón, a una demanda sentida, planteada, ¿verdad? Sí, mi oferta es excesiva versus a lo que se requiere, Exacto. pero no soy yo quien lo debe analizar. Lo debe analizar educación, Claro. lo debe analizar salud, y no la parte técnica de salud, sino de normatización del talento humano. Exacto. No O sea, es, Viene O sea, el ¿tú crees? sistema de educación, el sistema de educación superior. O sea, Por como, supuesto. como dándole un preámbulo a la siguiente pregunta que te va a hacer Edwin. O sea, ¿vos crees que ahora ya se dio la vuelta a la cosa? O sea, ¿vos crees que ahora va a haber un montón de paramédicos y ya no va a haber plazas? no quise decir eso. Lo que quiero decir es que el número de personas graduadas a la fecha, en su gran mayoría, son de la ciudad de Quito Exacto. o de los alrededores. Y a una persona, graduado, 25 años, papá, con hijo recién nacido, o soltero que tiene su madre adulta mayor, X situaciones. o cualquier Claro, situación, Situación personal, por supuesto. le dice, ¿sabes que tengo una vacante en Esmeraldas? ¿Te vas? Claro. Entonces, esa es la situación. Por eso, hasta hace un año que revisé la última vez la matriz, el Ministerio de Salud Pública tiene más de 670 médicos haciendo prehospitalaria. Bueno, debió haber cambiado el número, pero es un número importante de médicos haciendo atención prehospitalaria. Claro. Entonces, cualquier persona en su análisis dijese, oye, pero que salgan los médicos, que salgan las enfermeras y que entren los prehospitalarios. Claro. Operativamente suena lógico. Claro. El papel aumenta todo. de regreso. Administrativamente suena lógico. Sí. Ya se mete el abogado. Si tú tienes más de un año, ya generas estabilidad. Claro. ¿Por qué? Tienes una ley humanitaria, porque tienes un sinnúmero de cosas, ¿no? Hay algunas resoluciones del Ministerio de Trabajo que siguen vigentes donde te dice quiénes son profesionales de la salud y quiénes no son profesionales de la salud. La Ley Orgánica de Salud te dice quién es profesional de la salud y quién es profesional de apoyo para el profesional de la salud. Hay diferentes aspectos. La Ley de Educación Superior, el Reglamento de Régimen Académico cambió, se actualizó, y los técnicos y los tecnólogos son tercer nivel de técnico-tecnólogo. Es tercer nivel técnico-tecnológico. Y los licenciados ingenieros y los médicos y veterinarios y odontólogos son tercer nivel de grado. Pero a la final son tercer nivel. Exacto. Es una analogía. Punto aparte. ¿De dónde sale el paramédico 1, 2, 3, 4 y 5? Entonces, como ya se acababa el proyecto, ¿qué tenías que hacer? Garantizar que continúe pues, el proyecto. Claro. Había dos opciones. Votabas a los médicos, a las enfermeras, y solo te quedabas con los perfiles idóneos, que sabemos, o sea, que la lógica dice que el perfil idóneo es un prehospitalario. Muy bien. Entonces despida 900 personas y contrate 900 tecnólogos. A esa fecha no había. Exacto. Regresamos al mismo círculo. Es un círculo vicioso. Entonces, con talento humano se hizo un informe y se presentó en el Ministerio de Trabajo, en la República de El Salvador y la que cruza.
no me acuerdo, creo que es Inglaterra, por ahí, Yo soy malo para... la Subsecretaría de Fortalecimiento del Talento Humano, creo que se llama. Y se le explicó. Entonces, la primera pregunta que dijeron es, ¿y por qué tienen tantos perfiles? Y la segunda pregunta que dijeron es, ¿y qué dice su manual de puestos? El manual de puestos es un manual en el cual están todos los puestos de un centro de salud, de un hospital, de un distrito, de toda la estructura del ministerio. ¿No es cierto? Sí, claro. Entonces, este manual de puestos no estaba con el componente prehospitalario. Entonces, nosotros dijimos, miren, queremos que esto encasille acá. Construyamos. Producción. La primera pregunta, Sí. después de esta explicación al Ministerio del Trabajo fue, ok, pues bueno, ¿qué van a hacer? ¿Van a votar a toda esta gente y van a ajustar los perfiles para que cumplan? Dice, o sea, el papel aguanta todo, lo podemos hacer, pero no hay oferta. Guayaquil no tiene profesionales. Manabí no tiene, Los Ríos no tiene. En esa fecha, por favor, nuevamente. A la fecha. Estamos hablando en el 2015. Ya cerrando el proyecto. En resumen, nosotros entregamos un cuadrito que decía, tengo tantos médicos, tantas enfermeras, tantos tecnólogos de emergencias médicas, tantos licenciados de emergencias médicas y tantos, no le pusimos bachilleres, le pusimos paramédico en formación, me parece que le pusimos. O bueno, en realidad nos hicieron cambiar y dijeron, no, son bachilleres. Vale. Entonces alguien dijo, oiga, pero yo soy abogado. Y por ahí te apareció un abogado, te apareció un psicólogo, te apareció un obstetra. Entonces dijeron, no, a ver, un laboratorista, por ahí te apareció un ingeniero comercial. Haciendo prehospitalaria. Sí, pero claro, es que tú eras paramédico uno porque estabas estudiando, pero tenías otra profesión. Tenías otra profesión, claro. Entonces hicieron un logueo y vieron que tienes otro título y lo metieron en el cuadro. Entonces eso es observable por los entes de control. ¿No es cierto? Contraloría. Sin embargo, nuestro trabajo fue pasar estos cuadros, ¿sí? Y armar los perfiles y decir, mire, ¿qué es lo que necesito? Pues sí, necesito tecnólogos, necesito licenciados, necesito médicos. ¿Por qué? Porque si no tengo los médicos, no tengo con qué cubrir. Claro. Y aunque monetariamente hablando sale más económico tener tecnólogos que los salarios de los médicos, claro. Los médicos, algunos ya hasta tienen un nombramiento, ya generaron una estabilidad, una dependencia. Y aún así, hoy, por ejemplo, si hoy se toma esa decisión en Guayaquil, que todas las ambulancias tengan tecnólogos, posiblemente se pueda cubrir, claro. Pero con gente de aquí, claro. No de Guayaquil. Seguimos en el mismo círculo vicioso, Robes, no tenemos un nivel de formación en esos huecos. Y vamos a los cantones rurales, ¿no es cierto? Entonces, el Ministerio de Trabajo lo que hizo fue coger esos elementos y sacó su libro gordo de petete, ¿no? Dijo, a ver, ¿el tecnólogo en cuántos años se gradúa? 3 años, ok. Es técnico superior, ¿no es cierto? Porque es técnico tecnológico. Sí, claro. Así estaba en la norma de ese entonces. Exacto. Le corresponde 817 SP1. Porque se acabó el proyecto. Sí, exacto. Porque así estaba. Claro. Entonces, no porque se acabó el proyecto, porque así está en la norma. Okay. Por ejemplo, si yo soy técnico superior de administración de empresas y postulo a un cargo de analista administrativo, mi sueldo base va a ser 817. ¿Sí? Claro. Entonces, ahí apareció el paramédico 2 en la resolución, anoten, resolución 242 del 30 de octubre del 2015 del Viceministerio del Trabajo. Esa resolución, ahí está clarito una tabla donde dice paramédico 1, 2, 3, 4 y 5 y las escalas salariales. No dice resolución del Ministerio de Salud. Exacto, claro. Exacto, dice resolución del Ministerio del Trabajo. Entonces, coge perfil, coge el libro gordo de PTT donde te dice, este gana con este sueldo. En ese entonces, de ahí hubieron algunas modificaciones a la fecha que es muy largo de explicar, pero que se está usando como argumento para una reclasificación y está correcto. Claro. Pero a la fecha, un tecnólogo
no podía ganar más de 817. Y Estás entonces, hablando de tecnólogos en general, no solo tecnólogos de de trabajo. hospitalarios. sí, no ha, ojo, una pausa ahí, porque en esa fecha habían tecnólogos médicos. ¿Cuáles? El licenciado en laboratorio clínico e histopatológico, Exacto. que a la final es un tecnólogo médico. El tecnólogo médico dental, por ejemplo. Ese es otro. Ah, ya. Ya Muchas hablo- gracias, producción. Aquellos profesionales de la tecnología médica, Sí, me tenía. gracias. Entonces, son varios elementos a considerar. Entonces, la escala salarial, entonces, aquí viene el conflicto. Antes el proyecto pagaba $986 al tecnólogo, al licenciado, al técnico, bachiller también. ¿Por qué? Porque es un proyecto que se armó con perfiles temporales y la lógica de un proyecto te permite hacer eso. Claro. Es un proyecto que llega, ejecuta y se va. Cuando quieres pasarlo a institucionalizar, viene el tema. Entonces, cuando el Ministerio de Trabajo hace esta resolución, pasa esto. Tú licenciado, tú tecnólogo, yo bachiller. Cuarto, quinto semestre del instituto, por poner un ejemplo. Llega esta resolución, entonces el Ministerio de Trabajo, ¿qué es lo que dice? Usted es licenciado, usted tiene que subir el sueldo. Claro. Pues es lo que dice la NR, punto. Claro. Claro, lo que dice la... Usted es tecnólogo, tengo que bajarle. Claro. Y ahí viene la bronca. Y usted es bachiller, también tengo que bajarle. Claro. Entonces el René Abarca tuvo la culpa de bajarles los sueldos. Exacto. Justamente eso. Pero en Sí, realidad- ya respondiste. Pero en realidad es este proceso, ¿no es cierto? Y aquí les decía que voy a decir algo que no les gusta. Mucho me atacaron en redes. Y yo solo he publicado al año de lo que sucedió esto, o a los 2 años, publiqué un solo comentario al respecto. Sin embargo, un post. Sin embargo, a todos les dije, ¿quieren preguntarme? Pregúntenme, aquí estoy. 5 personas me preguntaron. Tú eres una de ellas. De todas las personas que existen aquí, 5 personas me llamaron y me dijeron, René, explícame por qué. Y expliqué en este esquema. Me dijeron, pero entonces, ¿y qué se puede hacer? Por el momento, pues nada. ¿Sí? Porque no es un tema René Abarca, no es un tema ministerio, no es un tema Quito, es un tema país. Cuando comencemos a ver de forma integral todos estos elementos, ¿sí? Vamos a poder analizarlo de mejor manera. Creo que entender de mejor manera Y también. ahí creo que también viene la siguiente pregunta, que en todo caso es, ¿cómo ves el futuro de la atención prehospitalaria? De la profesión como tal. Vamos a cerrar el podcast, entonces. De la profesión. Con esto te vas a despedir. De la profesión. Porque la idea es entender, ¿no? En este punto, aquí al menos en el país, la profesión prehospitalaria ya existe, ya estamos, como tú lo dijiste, se empezó la profesionalización en 2004 como tal, pero hasta este punto, unidos no estamos. Esa es la verdad. ¿Hay asociación? En Facebook no Es- en la asociación, no sé, no quiero Ok. sonar. No queremos sonar mal. Exacto, Aún no me pero acepta la- mi pero- afiliación, verá. Pero la verdad no, Pero yo la no sé, no la estoy cuestión es inscrito. eso, o sea, unidos no estamos, porque cada vez que alguien quiere hacer alguna reunión o algo de una asociación prehospitalaria o similares, siempre es una bronca, un relajo, un problema. Pero quiero entender bien esto desde tu visión, tú que llegaste al cargo más alto del sector público de la atención prehospitalaria. ¿Cómo ves el futuro de esta profesión aquí? Ok. Antes de responder esa pregunta, quedó algo inconcluso. Mucho me atacaron. Incluso me llamaron a amenazar. Mi esposa sabe de un par de casos, pero amenazas por Facebook, amenazas por WhatsApp, una amenaza por Twitter y amenazas por llamadas. Sin embargo, como explico, ese fue el proceso. Hay personas que hasta la fecha me guardan rencor por este tema. Me imagino. ¿Sí? Y yo no les guardo rencor. ¿Por qué? Porque si me hubiesen preguntado, quizás hubiesen entendido. Quizás sigan con el mismo rencor. Claro. Incluso hay personas que eran grandes amigos míos que ahora, hasta ahora ya no conversamos. ¿Así? ¿Tanto así? Sí. Wow. Sí. Ni que hubiese robado la pelada, hermano. Pero bueno, Es otro tema. Exacto. ya sabes que O sea, tenemos- entre bomberos no nos pisamos las Tenemos manos. 2 podcasts más para grabar con René, Sí. ¿no? Sí. Ok, tengo ideas. Como voy a pasar a ser el coproductor, no.
Vamos a ver qué ofreces. Sí. Yes, ok. A mí se me ocurre que si la gente quiere seguirte viendo, seguirte escuchando en nuestro siguiente podcast, nos podría dejar como comentarios. Aquí, preguntas, lo que aquí, quieran. aquí, Exacto. donde sea. Donde sea, y podríamos armar un podcast con pregunta del público, Eso. ¿no? Podemos tenerte de nuevo aquí y, Pregúntale a René. exacto, y volver a hacer algo chévere. Ok, ahora, una vez sacada esta espinita, me voy con el tema de la profesión. ¿Cómo la veo? A ver, es complejo. Como les decía, están apareciendo nuevas ofertas educativas. Sí. Y no estamos siendo sinceros en esas ofertas educativas. Digo estamos, porque estamos involucrados en el medio educativo. ¿A qué me refiero? ¿Es adecuado una formación con 2 años? Ustedes dirán, no, pero si Estados Unidos tiene un programa de EMTs en 2 años. Exacto. Bajo el mismo argumento te puedo decir que Estados Unidos tiene un programa de 4 años para un bachelor en emergencias médicas y atención prehospitalaria. Pero también el mismo Estados Unidos tienes chance de, con 8 meses sobre un EMT. O sea, tienes un sinnúmero de opciones. O si no, nos vamos a Canadá, o nos vamos a Nueva Zelanda, Australia, Reino Unido. Reino Unido, 5 años. Sí. 4 años, 3 años tiempo completo, 6 años medio tiempo. 1 año critical care. Sí. ¿O no? Sí, sí. No me invento, googleé. Eso. Entonces, bajo esta lógica, nosotros, ¿qué estamos ofreciendo? Muchas personas dicen la prehospitalaria es un caos en el Ecuador. No es así, hemos avanzado muchísimo. Estamos escribiendo, tengo un montón de cosas pendientes, y cuando expuse con Juan Tolentino en Perú, hablábamos de la formación, los retos y los temas pendientes en Latinoamérica. En Perú, voy a citar un poco el tema, en Perú no hay formación, no existe. Sí, nosotros estuvimos en Perú hace 2 años y es verdad, sentimos esa necesidad, ¿no? No existe. No existe la formación del prehospitalario. Del prehospitalario. Sí. No existe. Miren, hasta hace años se hablaba, ya voy a hablar, quiero citar, guárdenlo por favor, COIP, el artículo 330 del Código Orgánico Integral Penal, COIP, el artículo 330. La prehospitalaria tiene que evolucionar. Y si está en nuestras manos apoyar en la formación y la evolución de la prehospitalaria, pues sí, hay que hacerlo. Hoy estoy en la UTE, quizás mañana ya no esté. O bueno, cuando salga el podcast después diga, no, sabes qué, despedido, no lo sé. Dará trabajo. Por eso me estoy palanqueando. Ojo. Ya nos estamos dando Nosotros cuenta. también nos entró. Exacto. No, entonces hay que ser propositivos. Estamos entrando en un momento en el cual el concepto de paramedicina está llegando al Ecuador. Sí. Y ustedes me dirán, oye, pero paramedicina, ¿qué es eso? Hasta yo me equivoqué en el concepto de paramedicina algunos años y hoy lo reconozco porque ya leí un poquito más. Estamos involucrados un poco en el tema. Pero en el 2010 ya apareció el concepto de paramedicina en la agenda del futuro del IMS de Estados Unidos. Sí. ¿Y qué dice? Que el futuro de la prehospitalaria tiene que estar basado en 3 elementos. En la atención directa al paciente, en la salud pública y la seguridad pública. Entonces, si ese es el futuro, y no suena ilógico, si ese es el futuro, entonces, ¿cómo debe estar enfocada la carrera? Nosotros enseñamos en la carrera, o los programas educativos actuales en sí enseñan a atender a un paciente en trauma, perfecto, pero no les enseña a buscar las 10 principales causas de muerte en el país. Sí, tienes toda la razón. En este congreso que tuve la oportunidad de participar, les puse algo de epidemiología, algo de números, y les decía, pregúntele a la NAEM cuál es el curso que más se vende en Latinoamérica. Ustedes son instructores NAEM, facultados, yo soy instructor NAEM, y puedo decir que el curso que más se vende es el PHTLS. Sin embargo, ¿cuál es la causa de muerte, la primera causa de muerte en el Ecuador? Desde el 2014 en el INEC, enfermedades epidémicas asociadas a infarto o miocardio. Y el trauma está en cuarto lugar. cuarto sitio. Son Correcto. los hombres jóvenes. Jóvenes, exacto. Entonces, si yo le enseño, si los programas educativos están enfocados en pensar un poco más en las determinantes sociales que involucran a la salud pública, que están enfocados en, no queremos epidemiólogos en la ambulancia,
Claro. Pero ¿qué es lo que quieres? Que un paramédico asocie que en el 2050 vamos a tener muchos adultos mayores en el mundo y que el GEMS va a ser la Ideal. pieza clave para todo, ¿no es Es cierto? probable que estos abuelitos sufran trauma, claro. ¿No es cierto? Entonces, Obviamente. todo esto va de la mano. A eso hay que llevar. Hay que dejar de lado el tema de la letra con sangre entra. En el tema educativo es eso, hay que dejarlo. Yo no tengo tanta experiencia educando. Como les he comentado, llevo desde el 2006 en formación y capacitación y tengo mucho por aprender, ¿sí? Sin embargo, creo que el concepto base es que la letra con sangre entra no aplica, 1. 2, hay que evolucionar. 3, hay que meter la medicina basada en la evidencia, la atención prehospitalaria basada en la evidencia. ¿Qué dice la evidencia? ¿Y qué dice la práctica? Tu práctica diaria. Claro. Nosotros aprendimos a qué. ¿Qué es lo que te dice el PHTLS cuando vas a intubar? En la versión del 2000, la sexta edición, había un cuadrito y te decía contraindicaciones absolutas y relativas. Y las relativas, la tercera te decía, ¿tiene práctica? No tiene práctica. No intube. Que el paciente no se muere por falta de tubo, sino por falta de oxígeno. ¿No es cierto? Entonces, ahí vienen los conceptos que nos gustan. Pensamiento crítico, principio versus preferencia. Pero si no tengo las herramientas, ¿cómo lo hago? Por eso, están apareciendo programas de atención prehospitalaria ofreciendo paramédico 1 desde hace 6 años atrás, 5 años atrás, 4 años atrás. Tan culpables como el que lo oferta, como el que lo dicta, como el que se inscribe. El que se inscribe. Pero el último que se inscribe es porque no conoce del todo. Y nosotros tenemos la obligación de informar. Pero si la persona no pregunta, a mí me llaman y me preguntan, vea, licenciado, este curso, le digo, ¿para qué quieres? ¿Para trabajar? No sirve. Para complementar o para ir entrenado a entrar a clases, genial. Pero que te oferten trabajo con esos cursos, no. Sin embargo, muchos de nuestros colegas han propiciado eso. Creo que nosotros también somos un poco responsables de esto, porque nosotros deberíamos justamente estar inmiscuidos en lo que tú dices, ¿no? Nosotros como personal prehospitalario fomentar esta información. Por supuesto, pero es que esta es hoy nuestra realidad. Exactamente. Si retrocedemos el tiempo y lo hacemos hace 20 años, el CENCAP era el único centro de formación de paramédicos en el país, con un excelente nivel. Claro, sí. Era lo mejor de lo mejor. ¿Y por qué? Porque Cruz Roja era el referente en atención prehospitalaria en todo el país, por supuesto. Y en la Dirección de Emergencias 911, y en Ibarra, o sea, todo el mundo. Pero hoy es otro momento. Exacto. Si esta intervención yo hago en Perú me linchan. Claro, obviamente. ¿Por qué? Porque en Perú formaron una promoción de licenciados en atención prehospitalaria. Y cuando fueron ya formados, el Estado les dijo, usted no puede entrar aquí. El colegio de médicos no le permitió al prehospitalario ejercer. Por eso no hay profesionales prehospitalarios en Perú. Claro. Más o menos, ¿no? La historia es mucho más larga. Sí. Y la fuente, para mí, en lo que estoy diciendo, es Juan Tolentino y otros colegas de Perú. Sí. Entonces, esto es importante. Eso es lo que creo yo que debe pasar con la educación. Debemos... Hay que evolucionar la educación. Ojo, y otro de los temas, hay que vender el mensaje correcto. El mensaje que estamos dando es que el prehospitalario es para la ambulancia. Miren, facultado, docente, ¿tú estás estudiando otra carrera? Sí. ¿Qué estás estudiando? Licenciatura en educación. Claro. ¿Tú piensas estudiar otra carrera? Claro. Por supuesto. Y ese es el giro. Yo les decía que en Estados Unidos hay un texto, ¿no? El de Kate Holterman, que es Desarrollo de Servicios de Emergencias Médicas de Estados Unidos, una experiencia para América Latina. Es el 2003, es viejito el libro. Pero ustedes pueden ver ahí que no hay un solo modelo, no hay una receta, no hay un molde, hay un mundo de formas. Un mundo de experiencias. Modelo nacional desde la salud pública, modelo nacional desde la seguridad, sí. Modelo municipal, modelo bomberil, modelo privado, modelo policial,
híbridos y en la mayoría, pero todos coinciden con algo, que es el prehospitalario en el cual sí, empieza en la ambulancia, pasa por centro regulador, pasa a hacer supervisión, coordinación y termina liderando. Y para hacer eso necesita herramientas con habilidades y destrezas. Más que... Si tú le pones a un tecnólogo emergencias médicas en un puesto administrativo, él tiene que entender cómo hacer o debe saber cómo planificar, cómo plantear un objetivo general, un objetivo específico, una justificación. Claro. Pero no, pues, no, es que yo sé intubar. Claro. No sé hacer un objetivo. Debemos pasar de una carrera o de una profesión técnica a una profesión que dé aristas para una carrera más grande. Integral. Al menos en el enfoque de la paramedicina. Es mi opinión. Sí, perfecto. Perfectamente válida. Y la puedo argumentar Sí. con algunos documentos, papers, que no los voy a poner acá, pero hay programas educativos como la Universidad de Monash, sí, en Australia, tiene un programa muy estructurado de 3 años, la licenciatura, donde ustedes ven muy bonito, lindo, chiquito. Sí. Y quién sabe el futuro, ¿no? Hay 7 programas de PhDs en paramedicina. Sí. 7 programas en el mundo. Ninguno en español por el momento. No hay un montón. Hay varias maestrías en medicina prehospitalaria o en paramedicina. A eso hay que apuntarle. Perfecto. Para allá hay que apuntar. Perfecto. Muy bien, René. Gracias, René. Excelente. Vamos a cerrar el podcast con ya preguntas para que te Rapidísimo. ¿El relajes. contrato? Sí, no, No, yo estoy relajado. Ahorita viene lo serio. Ahorita, en nuestro final de nuestro podcast vamos a hacer a todos nuestros invitados este ficha score. A toditos los que caigan por aquí, Todos van a pasar. todos van a pasar por lo mismo. Exacto. Agradecimiento. Es un ficha score, pero diseñado para cada uno, ¿no? Personalizado. Personalizado. Y aprovechando esa parte, si es que quieren que invitemos a alguien más, también póngale ahí abajo y Arriba, de qué quiere hablar. Exacto. Ya sabe. Hacemos los deberes. Sí. Listo, vamos ahí. Ficha score. Estas preguntas del ficha score pueden ser respondidas como sí o no. Pueden ser respondidas con una sola palabra o como tú quieras. Siéntete libre. Ok. ¿Sí? ¿Listo? Pero rápido. Ok. Esto Sí, que libre, pero rápido. Exacto. ¿Listo? Yo empiezo. Carro o moto. Los dos. Star Wars o Star Trek. Star Wars. Pink Floyd o Led Zeppelin. Pink Floyd. Me gusta. Encebollado con chifle o con jengibre. Con chiflecito. ¿Qué va a hacer? Tanga roja o tanga negra. Negrita. ¿Vas a escribir la historia? No. La verdad. La verdad. No. ¿Has pecado alguna vez en una guardia? En la guardia. En la guardia. Antes, en la guardia. Estando de guardia. Positivo. ¿Es guapa Karina Vance? Es una mujer muy, muy inteligente. Esa es una pregunta. Sí, bueno, ya. Es que No, ya, aquí no va. Ya, dale. ¿Has tenido más de 2 novias a la vez? sí, Qué bueno que está la guagua aquí. ¿Has inmovilizado por protocolo? La verdad. todos lo hemos hecho desde el socorrismo, ¿no? Sí, sí. En esta entrevista has dicho la verdad, nada más que la verdad y solo nada más que la verdad. Sí, así es. ¿Qué crees que te faltó que te preguntemos? ¿O qué esperabas que te preguntemos y no te preguntamos? No sé, ¿qué me motivó? No, creo que todo. Contaste tu historia. Abordamos todas las aristas, creo que bien. Sí, mira. Pocos saben mi historia, ¿no? Yo tuve todas las oportunidades para poder ser una persona mala y no lo hice. Tuve las personas adecuadas en el momento preciso para poder salir adelante. Muchas personas me dijeron, no vas a poder, no vas a avanzar. Mi propia familia, ¿sí? A mi madre la dieron por muerta durante muchos años, ¿sí? Y a los 13 años conocí, cuando yo tenía 13 años recién conocía al resto de mi familia, que tampoco viven con nosotros, ¿no? Claro. Entonces, la vida ha sido compleja, ¿no? Cuando yo era pequeño me secuestraron algunas semanas. Yo he trabajado desde los 7 años limpiando zapatos, haciendo carpintería, mecánica, cobrando en un bus, atendiendo en una carnicería, vendiendo cigarrillos, de todo. Pues que hay que hacerle de todo, hombre. Más profesiones que Homero Simpson. 7 oficios, 14 necesidades, saben decir las abuelitas.
Eso nomás. Bien, René, espero que te haya sentido bastante cómodo. Espero que a la gente le haya gustado nuestro primer invitado, nuestro primer podcast. Ese fue René Abarca al desnudo. Eso. Chuchitico. Chuchitico, nuestro nuevo segmento, el que sabe, sabe. Exacto. Y si no, Ya sabes. no digas. Ok. Despide tú el segmento, por favor. Y entonces, ¿el score es ficha o no es ficha? Fichísima. 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 Oye, ¿puedes contar en un minuto cómo fue nuestro primer turno? Porque eso dejamos pendiente, ¿no es cierto? Y después vamos a pasar a despedir este segmento. Quiero que despidas el programa. Por supuesto, ya sabes. No, fue chévere el primer turno. Fue, no sé, hasta ahora lo recuerdo y ver fue mi primer turno con René y fue el primer paciente que tuve con neumotórax de atención. Y este señor me hizo buscar dónde iba a poner la aguja y me hizo poner la aguja. Entonces estaba ahí. ¡Oh, la aguja! ¡Ay, ay, ay! No fue así. Sí. Trabajamos mucho con Edwin, muchísimo en ambulancia. Los estimo mucho. Gracias Gracias a ti por estar este aquí. espacio. Mucha gente les sigue, mucha gente. Ustedes son influencia para muchos jóvenes. Mala Y- influencia. No, de la buena, de la sana. Y son referencia para aquellos no tan jóvenes también. Entonces, eso es bueno. Entonces, evidencia de la buena. Sí, y creo que me gustó este espacio. Gracias Muchas por gracias. por invitarme. Muchas gracias. No se pierdan el siguiente segmento, el siguiente capítulo, Ajá. el programa en esta, la segunda Siguiente temporada podcast. de IMS. Fichas y demás. Fichas. Yeah, IMS. fichas, IMS. Tercera temporada. Exacto. Tercera. Tercera. Pero, ¿y el contrato? Ya después de Ah, cámaras firmo de contrato. Gente, esto ha sido todo. Muchas gracias por habernos visto. Nos vemos la próxima. Digo tuyo. Manden a las casas. ¡Manden! So.